De Pedro 4, capítulo 4, y déjeme ver el tiempo porque no nos podemos pasar. Y lo voy a invitar a ponerse de pie, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos rápido porque cuando el tiempo es limitado omitimos citas y todo, entonces vamos directo y a la cabeza contra el hermano Ulises. Todos vamos a entrar rápido al tema. Primera de Pedro 4, del 1 al 3, leemos todos juntos, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Jehová Dios, te pido que bendigas este mensaje, Señor. No permitas que sea yo quien hable, Señor. Tú sabes que yo soy un siervo inútil, Padre, y nada más tú ayúdame, Señor, a que cada palabra que yo diga sea dicha por el Espíritu Santo. Padre, gracias por todo y nada más bendice a mis hermanos en nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. En estos días, hermano, y yo creo que usted también, hemos leído cientos de comentarios y hemos visto cientos de publicaciones acerca de este tema que hoy nos hace traer tapabocas, ¿verdad? De este tema del coronavirus. Muchos han dicho que, bueno, es muy cierto, que está matando mucha gente, otros dicen que no es verdad, pero bueno, no estoy aquí para decirles si es cierto o no es cierto. He visto muchos cristianos que dicen que ya no deberíamos hablar de esto, porque solo metemos miedo en ustedes y que solo metemos miedo en la gente, pero en cierta parte yo estoy de acuerdo con eso, es verdad. Hay muchísimos temas de los cuales podemos hablar y predicar, y nosotros deberíamos hablar entre nosotros, en nuestros hogares, también no solo del coronavirus, sino también de muchos otros temas, leer la Biblia, hablar de las bondades de Dios, etcétera, etcétera. Le digo, pero como cristianos sabemos que no debemos temer ante este virus, porque Dios controla todo. Pero tampoco, hermanos, podemos ser ignorantes justo en este tiempo. Tampoco sería lógico, sería cuerdo de nuestra parte que hiciéramos como si nada de esto está pasando y como que si no lo estamos viendo. No cabe duda, hermanos, que cuando todo va bien, cuando todo va viento en popa, cuando tenemos una buena casa, un buen auto, un buen trabajo, el corazón del hombre tiende a desviarse de Dios y tiende a alejarse de Dios. ¿Qué pasó antes del coronavirus? Había demasiado pecado, hermanos, y el pastor nos predicó muchas veces que el pecado estábamos tan atestados del pecado, hermanos, que veíamos el homosexualismo por acá, el lesbianismo por aquí, el aborto aquí enfrente, otros que querían la famosa identidad de género aquí enfrente también, otros sacar, estábamos bombardeados de pecado. ¿Qué pasa después de esto? Ahora, ¿por qué? Porque el hombre está lleno de sí mismo, de sabiduría de él mismo. Él solo piensa en su bienestar. Y si el hombre está lleno de manos, busca algo más que hacer. Y es donde empiezan los malos pensamientos y a ver ahora qué vamos a hacer. Viene a esto del coronavirus y ahora gobiernos buscando a Dios, gente buscando a Dios. Pues sí, pero ya cuando estamos en apuros. Le decía, sería inadmisible, sería cometer una barbarie no predicar acerca de este tema del coronavirus, del tema en el que estamos viviendo. El mundo está enfermo, hermanos, y no precisamente está enfermo de este virus llamado coronavirus o COVID-19, pero el mundo está enfermo de pecado. El mundo está hastiado de tanto pecar. El pecado lo ha destruido por miles y miles de años. La naturaleza humana ha llegado al punto en donde no puede caer más, hermanos. Estamos llegando al punto, y adelante lo vamos a ver, donde
ya el ser humano puede, si quiere ser una chiva, puede ser una chiva. Y eso lo están haciendo legal, lo están aceptando. El pecado ha cegado tanto el entendimiento de la humanidad que ya no podemos caer más bajo. Recuerden los tiempos de Sodoma y Gomorra. Ya no pudieron caer más bajo y llegó un momento en el que Dios dijo, basta, basta ya. Ya no voy a tolerar más este pecado y voy a castigarles. Y hermanos, hoy Dios está diciendo también, basta ya, basta ya. Versículo 3 de 1 de Pedro 4 dice, baste ya el tiempo pasado. Ahora, aquí Pedro está hablando a los cristianos. Pero mire, rápidamente, déjeme hablarle de 3 deberes que como cristianos debemos hacer. Porque mire, nuestro tiempo se está agotando. Y todo esto viene el tema del coronavirus. Si nosotros como cristianos no somos sabios y nos damos cuenta de que esto apenas comienza, de verdad que estaríamos muy mal, hermanos. Esto va comenzando y va empezando el dolor del mundo, va empezando el clamor del mundo. Y nosotros como cristianos tenemos que ser sabios, como ya le dije, y ver esta situación que estamos viviendo y aplicar lo que dice el versículo 3. Ya, dejar el pasado donde ya vivimos como quisimos. Ahora ya Dios está diciendo, baste ya. Pero mire, ahora, le digo, esto deberían ser 3 deberes. Pero yo busqué en el diccionario qué significa la palabra deber, porque yo decía, ¿serán deberes u obligaciones? Pero no, son palabras totalmente distintas. Un deber, según el diccionario, es algo moral. Una obligación es algo legal. Es decir, que un deber, un individuo, en base a su decisión, sabe si lo va a hacer o no, decide si lo va a hacer o no. Y una obligación no. La obligación, quiera el individuo o no quiera el individuo, tiene que cumplirla. Entonces, hermanos, esto debería ser una obligación para cada cristiano, pero Dios no nos obliga. Dios dice, tú sabes si lo vas a hacer o no lo vas a hacer, pero yo ya estoy diciendo, yo ya estoy cansado, basta ya. ¿Qué son esos 3 deberes que rápidamente vamos a ver? El primer deber que yo encuentro aquí en el versículo 1, debemos sufrir como Cristo sufrió. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, por usted y por mí en la carne, vosotros, es decir, los que estamos aquí reunidos, también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Cristo es nuestro máximo ejemplo de cómo debemos vivir, hermanos, en esta tierra. Y Cristo es el ejemplo de que se puede vencer al pecado estando en la carne. Cristo es cierto, era Dios 100%, pero Cristo también era 100% humano. Y Cristo venció al pecado. Y usted y yo somos 100% carne, pero también podemos vencer al pecado. Dice ahí el versículo 1, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Eso no significa que ya no va a pecar más, no. Pero quien realmente ha sufrido las tentaciones, ha sufrido y ha vencido las pruebas, ahí ha terminado con el pecado, dice la Biblia. Ahora, sufrir en la carne. ¿Qué es sufrir en la carne? Simple y sencillamente, hermanos, nosotros como cristianos debemos estar dispuestos a sufrir, incluso corporalmente, si fuera necesario, por la causa de Cristo. Mire, esto es un virus, una pandemia que nos ha mandado a nuestros hogares, a millones de personas ha mandado a los hogares. Algunas iglesias o algunos templos, porque recuerde que nosotros somos la iglesia, el templo es el que está cerrado. Algunos templos han sido cerrados por completo, por disposiciones oficiales del gobierno, no porque los pastores quieran, sino porque han sido obligados a cerrar. La iglesia no está cautiva y la iglesia, dice la Biblia, que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. No tenga miedo, ni Satanás puede contra nosotros mismos, Dios lo ha prometido. Pero hermanos, si se llegara un momento en el que el gobierno decidiera cerrar por completo las iglesias y que ya no pudiéramos predicar el evangelio, aún así, hermanos, deberíamos estar dispuestos a dar nuestra propia vida con tal de que el evangelio siguiera
predicándose. Eso es sufrir en la carne, que usted y yo estemos dispuestos a darlo todo, a que nuestro cuerpo no importa, a que mis deseos no importan, sino importa lo que dice la palabra de Dios, e importa obedecerle. Voy a sufrir, voy a hacer todo lo que esté en mis posibilidades para sufrir por la causa de Cristo. Si Cristo murió, entregó hasta la última gota de su sangre en la cruz, sacrificó totalmente su cuerpo, ¿quién soy yo para no hacerlo? Si tengo que morir a espada, y si tengo que morir por predicar el evangelio, vamos a morir y vamos a sufrir por la causa de Cristo. Esta pandemia y esta crisis mundial no nos puede pasar por alto, y después de esto no podemos seguir igual en el mismo camino en el que íbamos. Tenemos que cambiar nuestra vida, tenemos que cambiar lo que hacíamos, y debemos sufrir como Cristo. Debemos luchar por Cristo, debemos predicar el evangelio, hermanos, cueste lo que nos cueste. Amén. Número 2, no solo es sufrir por Cristo o como Cristo, también debemos de tener nuestras abominaciones. Acompáñeme a Ezequiel 44:6, por favor. Ezequiel 44:6 dice, ¿lo tiene? ¿Lo tiene? Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. Fíjese otra vez esta interesante palabra. Basta ya de todas vuestras ¿qué? Abominaciones, oh casa de Israel. Y en el versículo 7 empieza a decirles todas las abominaciones de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. El 8 dice, no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, etcétera, etcétera. Hermanos, Jehová está diciendo a Israel, hey pueblo, basta ya me cansé de sus abominaciones, ya estoy harto de sus pecados, baste ya. Y hermanos, nosotros ahora también, Dios nos está diciendo, baste ya no quiero más sus abominaciones. Pero ¿qué abominaciones hacemos ahora los cristianos? A lo mejor ahora nosotros no somos incircuncisos de carne, tal vez, porque ya, no, ¿verdad? A lo mejor nosotros con el comer carne de puerco, pues ya no es malo, ¿verdad? Ya no es abominación a Jehová. O a lo mejor no guardar el sábado, pues ya no es abominación a Jehová. Pero sí tenemos ciertas cosas que hoy en día los cristianos estamos haciendo que son abominables a Jehová. ¿Qué es abominable? Que le da asco a Dios, que no lo puede tolerar, que ni siquiera casi ni lo puede mencionar. Eso es algo abominable. Ahora, ¿qué es? Mire, yo tengo como 40 cosas que no se crea, poquitas cosas que son abominables a Jehová. Y una de ellas que encuentro en Apocalipsis 3:16 es la tibieza. ¿Usted se sabe ese versículo? Apocalipsis 3:16. ¿Lo lee conmigo, por favor? Apocalipsis 3:16. ¿Lo tiene? Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza la podemos hacer con sinónimo de falta de fe. ¿Por qué? Dios nos está exigiendo que seamos sinceros en nuestro culto a Él, hermanos. Mucho tiempo con los israelitas eran hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos decían amar a Jehová Dios con todo su corazón, pero aún así le ofrecían sacrificios a Moloc. Aún así le ofrecían sacrificios a los dioses de los filisteos. Pero ellos amaban a Jehová. Y Dios dice, no seas tibio, no seas hipócrita. Eso no es un verdadero culto a tu Dios. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, también estamos diciendo, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero estamos sirviendo a nuestros propios ídolos? Y estamos sirviendo a esos ídolos que hemos acarreado y que hemos juntado a través de todo nuestro caminar. Y estamos dándole preferencia a nuestros ídolos y estamos siendo hipócritas y no estamos alabando a Dios, no estamos siendo sinceros en nuestro culto a Dios. Y venimos a la iglesia solo por tradición, solo porque ya es una costumbre. No le creemos a Dios ni a su poder.
Y lo peor del caso es que pensamos que hacemos tonto a Dios, cuando los verdaderos tontos somos nosotros, al creer que le estamos engañando a Él, porque nosotros no podemos engañar a Dios. Pensamos que Dios va a estar satisfecho con nuestra doble vida que tenemos, con la vida que hay fuera de la iglesia. Pensamos que no pasa nada con Dios si no venimos a la iglesia, si le robamos, si no oramos, si no leemos la Biblia, si no apoyamos a misiones, y que no pasa nada si no ganamos almas. Vivimos en una tremenda tibieza y vivimos en una vida incrédula a Dios. Tanto, hermanos, que nos da miedo morir infectados del coronavirus. ¿Por qué? Porque ni siquiera le creemos a Dios que si morimos vamos a ir al cielo, hermanos. Tenemos una tibieza tan grande. Y Dios dice, tus acciones tibias son abominables para mí. Una acción algo que es abominable para Dios es nuestra deshonestidad. Acompáñenme a Proverbios, por favor. Proverbios 12. ¿Lo tiene? No, espéreme, yo no lo tengo, permítame. De Proverbios 12. Ah, no, aquí está. Proverbios 12, 22. Los labios, ¿qué? Mentirosos son, ¿qué? Abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. La deshonestidad es otro problema que los cristianos estamos teniendo hoy en nuestros días. Y va de la mano con la tibieza. Este proverbio lo dice muy claro. La mentira es abominación a Jehová y la deshonestidad es mentir. Dentro de la santidad de Dios no hay espacio para la mentira o para el engaño. Dios detesta la deshonradez desde el tiempo antiguo. Y le voy a dar nada más un ejemplo. Mire, Miqueas, por favor. Acompáñeme a Miqueas. ¿Dónde está Miqueas? Ahí al lado de Macabeos, Ulises. Miqueas 6:11. Fíjese, desde antes Dios detesta la deshonestidad. Dice Miqueas, capítulo 6, versículo 11. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. La respuesta clara es no. Claro que no. Dios no va a dar por inocente al que pone una balanza falsa y bolsas de pesas engañosas. Todo engaño, robo o fraude para Dios es abominable. Esto hablando en plano de negocios. Si usted tiene un negocio, o si usted que me escucha en casa tiene un negocio, vamos a suponer, por ejemplo, Rogelio. Si Rogelio tiene un negocio de vender chicles, y él vende kilos de chicle, a mayoreo y a menudeo. No a mayoreo para que sea un negocio. Pero él, en vez de vender kilos de chicle totito, vende 950 gramos de chicle totito. ¿Eso cómo se llama? Deshonestidad. Él no está vendiendo lo que está ofreciendo realmente. ¿Qué pasa con las gasolineras? ¿Por qué nos enojamos tanto cada que cargamos gasolina? Porque son deshonestos. Porque sabemos que vamos a echar 10 litros y no le echan 10 litros, le echaron 7 y 2,5 de agua. Y eso es ser deshonesto. Y hermanos, Dios abomina, Dios detesta la deshonestidad. Ahora imagínense cuánto Dios nos abomina cuando nosotros le robamos a Él. Primera de Corintios 6:10, no vaya ya. Pero es por eso que Dios dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice Dios que deteste el dinero. Dios dice que detesta el amor al dinero, porque nos hace ser deshonestos. Pero mire, otra cosa que en esta actualidad estamos enfrentando los cristianos, que es una abominación, y es el tema de la sexualidad. Este es un tema que a veces nos cuesta trabajo hablar, pero no debería costarnos ningún trabajo. Mire por qué. Dios abomina la sexualidad, el tema de la sexualidad desviada, tanto como los primeros dos pecados. Y si en este mundo no hay algo que venda más, no hay algo que venda más que todo sexual. Si una marca quiere promocionarse, ¿qué es lo primero que hace? Contratar edecanes y promocionar su marca con desnudas. ¿Qué es lo que hacen los comerciales en la televisión? Lo mismo. ¿Qué es lo que hacen las novelas? Nos están metiendo en la cabeza la sexualidad. Como Dios lo manda.
Nos están metiendo la sexualidad impura. Nos están metiendo una forma de creer que las cosas así están bien. Que no pasa nada con que tú seas sexual, nada con que tú mires pornografía. Que no pasa nada con que tú das a otro. Ahora, las personas que se declaran homosexuales son admirables y son respetables. Hágame el favor. Ahora, un artista, si ya perdió rating, si ya no tiene seguidores o followers, ahora se declara homosexual o lesbiana. Y su popularidad aumenta al doble o al triple de lo que tenía antes. Y ahora ya le ponen a la decisión, a que si alguien es homosexual o lesbiana, dicen no, él tiene el honor de elegir su orientación sexual. ¡Ja! Ya no es pecado, ya no está malo, ya no lo ocultan. Ahora resulta que nosotros, que cada uno de nosotros decide qué ser y qué no ser. Y hermanos, el problema es que cuando la mente del hombre está tan pervertida, porque se separa de Dios, es cuando el hombre permite el incesto, la pornografía, la zoofilia, la transexualidad, el homosexualismo y el lesbianismo. Todo esto es porque el corazón del hombre está separado totalmente. Y es por eso que Dios lo abomina, y es por eso que Dios lo detesta, y es por eso que Dios dice, no voy a permitir esto en mi presencia. Primera de Corintios 6, 8 y 9 dice, no, los que se echan con varón no van a entrar en mi reino, no van a estar conmigo. ¿Por qué? Porque yo detesto, abomino eso. No solo la tibieza, la deshonestidad o la sexualidad desviada son cosas que Dios deteste. Podríamos hablar de la soberbia, que Dios abomina, de los malos pensamientos, de la violencia, de lo rápido que nosotros nos apresuramos para hacer el mal, de la difamación, del chisme, y no pararíamos de hablar de tantas cosas, hermanos, que hoy los cristianos estamos haciendo y que Dios abomina. Y Dios está diciendo, deja ya de hacer esas cosas que yo abomino, basta ya. Y mire, número 3, para terminar. El tema, ni se lo dije, cuando Dios dice basta, ¿qué debemos hacer los cristianos? Para que no se le olvide, pero se lo diga al final. Cuando Dios dice basta, ¿qué debemos hacer los cristianos? Número 1, debemos sufrir como Cristo. Número 2, debemos detener nuestras abominaciones. Y número 3, debemos prepararnos para el fin. Dios ya ha dicho basta. Dios ya ha dicho ya me cansé. Dios ya ha dicho hasta aquí llegué. No voy a dar más tiempo. Nosotros entonces como cristianos debemos prepararnos para el fin. Y no me malentienda, no significa que esta situación en la que estamos viviendo ya es el fin. No se asuste. Esto significa, hermanos, que debemos estar más que nunca listos para lo que venga. Y mire, lo que le decía al principio, esto va comenzando. No se asombre que de aquí cuando salgamos de esto, de este problema del coronavirus, venga otra pandemia o venga la fuerte crisis económica que muy seguramente vendrá. Hace rato le mandé a mi esposa y le mandé a mis papás imágenes de grupos en Facebook, hermano. En Facebook, ya dije la marca, perdón. En esta red social de la F, donde hay gente cambiando cosas por productos de la canasta básica, cambiando una plancha de cabello, diciendo por favor, si sirve la plancha de cabello, alguien que me la cambie por 1 kilo de arroz, por favor. Yo cambio esta guitarra, por favor, que alguien me lo cambie por 1 kilo de frijol. Otras más diciendo, por favor, tengo 2 niños, no tengo que darles de comer, por favor, cámbienmelos por esta ropa que yo tengo. Y hermanos, la crisis que viene va a estar muy buena. Pero hermanos, pues por eso que nosotros debemos prepararnos para lo que viene,
Usted debe estar preparado para lo que viene. Y mire, ¿cómo debemos prepararnos para lo que viene? Simple, y solo una cosa le voy a dar: orando. Mire, regrese conmigo por favor a Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, versículo 7. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, ¿y qué? Velad en oración. Hermanos, no debemos dudar que este tiempo se está agotando. Ahora, el tiempo de Dios no se agota nuestro tiempo. Y esto le digo, no es para que tengamos miedo, porque en los años 40 había guerras, en los años 80 había temblores, en los años 90 también hubo sus problemas, en los 2000 dijeron que se iba a acabar el mundo. Pero hermanos, si algo debemos estar convencidos, hoy los cristianos, es que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Y nos está tocando a nosotros ver las primeras señales. Yo no le estoy diciendo que ya Cristo va a venir el próximo año, no. Yo no sé cuándo Cristo va a venir y nadie sabe el día ni la hora. Pero hermanos, nos está tocando a nosotros ver el principio de dolores. Y entonces como cristianos debemos prepararnos para el fin, porque no sabemos qué día viene Cristo. Pudiera ser esta misma noche y a lo mejor usted y yo no estamos preparados para que Él venga por nosotros. Acompáñeme a Mateo 25, por favor, y vamos a ver el último ejemplo que le doy ahí. Mateo 25, ya voy a terminar. Una parábola muy conocida, lo voy a empezar a leer. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran ¿qué? Prudentes, y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Interesante, todas se durmieron, las prudentes y las insensatas. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué? Se cerró la puerta. Después de esto vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Y hermanos, nosotros deberíamos estar procurando ser como estas 5 vírgenes sensatas, prudentes. Debemos alimentar nuestra lámpara y debemos tener suficiente aceite para que no se apague nuestra lámpara. Ahora, rápidamente, ¿qué significa el aceite? El aceite es una representación del Espíritu Santo. Deberíamos estar llenos cada día más y más y más del Espíritu Santo. Pero ¿cómo nos vamos a llenar del Espíritu Santo? ¿Y cómo el Espíritu Santo nos va a hablar a nuestras vidas? ¿Y cómo Él va a dominar nuestras vidas y va a influenciar en nuestras decisiones si no oramos? Es por eso que le digo que debemos prepararnos para el fin, orando. Y una vez que oremos, buscar el Espíritu Santo y buscar ser llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea ese aceite que alumbre nuestras lámparas, para que cuando Cristo venga, nuestras lámparas estén encendidas y podamos recibir a nuestro Señor, hermanos. Podamos estar listos. No hubo, no hay y no habrá algo tan poderoso que nos pueda dar la victoria como la oración. No hay brujería, no hay dinero, no hay cierta acción que usted pueda hacer tan poderosa como la oración. Por eso debemos darnos cuenta cuán importante es prepararnos para lo que viene. Porque si nosotros estamos como las vírgenes insensatas, más preocupadas por dormir o más preocupados por este virus, no vamos a tener aceite en nuestra lámpara y nuestra lámpara se va a apagar. Y ya lo decía el pastor la semana pasada o el jueves, no recuerdo, que cuando volvamos, que la pandemia haya terminado, muy probablemente muchas iglesias ya no se van a abrir porque ya no va a haber cristianos. ¿Por qué? Porque estuvimos más preocupados por lo que pasaba en el mundo y no nos dimos tiempo de orar y no nos dimos tiempo de tener aceite en nuestras lámparas.
Hermanos, debemos prepararnos para el fin. Hermanos, si la Biblia dice que Dios se preocupa porque las aves coman, no se preocupe usted. Usted va a comer y estamos comiendo y se está notando que estamos comiendo muy bien. ¿Verdad que sí? Estamos comiendo hasta más. Entonces, hermanos, no se preocupe. Lucas 21:34. Con este versículo terminamos. En el otro le dije con este ejemplo terminamos, Ahora le digo con este texto terminamos. Que no diga, no, yo mentiras. No, con este texto sí terminamos, dice 21, 34, 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones, ¿qué? Léalo conmigo, por favor, 34, 36. No se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¡Wow! Ni ocupamos explicarle ese versículo. Hay muchas cosas más que vamos a tener que hacer después de que esto pase, hermanos. Pero como le decía al principio, no podemos seguir igual. Nuestro cristianismo definitivamente no puede continuar igual. No sé qué vamos a tener que hacer. Cada uno de nosotros va a servir a Dios en diferente manera. A lo mejor yo no lo puedo servir de la manera que Isaac puede, o que el hermano Ulises puede. Pero cada uno de nosotros puede servir a Dios en distinta forma. Pero tenemos que servir a Dios ya, definitivamente. Y como decía un expresidente, hoy. No hay mañana, es hoy cuando tenemos que venir y ponernos a cuentas con Dios. Y Dios dice, basta ya, ya viviste todo este tiempo en la carne, ya viviste en tus concupiscencias, ya viviste en tus abominaciones, ya hiciste lo que tú pensaste que debías hacer, basta ya, ahora de aquí en adelante, haz lo que yo quiero que hagas para mí. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos decidir. ¿Qué nos detiene? Hermano, ¿qué le detiene para no servir a Dios? Más vale morir sirviendo a Cristo que vivir en este mundo siendo cristianos tibios, abominables para Dios. Recuerde que Cristo viene por la iglesia para llevar a las bodas del Cordero y para recompensarnos en el tribunal de Cristo. ¿Qué galardones usted va a obtener? Lamentablemente muchos de nosotros hasta ahorita no llevaríamos ninguno. Por eso le digo, es tiempo ya de ponernos a trabajar y que esta pandemia sirva de algo provechoso, que después de esta pandemia el evangelio sea predicado a todo el mundo y que el mundo pueda ver que existen los cristianos y que el mundo pueda ver un verdadero cristianismo que ninguna pandemia, ningún gobierno, ningún poder satánico va a detener. Jehová Dios, en esta tarde, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos hablas, Señor. Espero que algo de esto que he dicho, Señor, sea de beneficio para mis